Esta hora, la mayoría de los argentinos estamos en plena euforia, celebrando al genio de Lionel Messi y sus compañeros campeones del mundo. Las calles desbordan de camisetas albicelestes que sacan pecho y que son utilizadas como banderas. Comparto esa felicidad que nos dio el fútbol y los valores positivos que expuso este grupo de compatriotas. Pero si me permiten, también me gustaría rendirle un homenaje al Messi de la ciencia. También es nuestro, También es un orgullo celeste y blanco. Hablo del químico argentino César Milstein, el Premio Nobel de Medicina. Un día como hoy, hace 21 años, Milstein falleció en Cambridge, donde pudo despegar todo su talento. Lázaro, el padre de César Milstein, llegó a estas pampas esperanzadas en 1913, huyendo de la persecución a los judíos en Ucrania. Lázaro tenía 16 años y ningún oficio. Se asustó por lo lejos que quedaba el horizonte, pero respiró aliviado cuando se dio cuenta que tenía el mundo por delante y se fue a recorrer las colonias de sus paisanos en Bahía Blanca. Encontró empleo como vendedor de una casa de artículos para el hogar y allí echó raíces. Máxima Babniarski había nacido en Villaguay y estaba orgullosa de ser primera generación de gauchos judíos que se establecieron en Entre Ríos. Máxima había concretado su máxima aspiración. Ya era directora de la escuela primaria número 3 de Bahía Blanca. La historia de sus vidas fue la de todos los inmigrantes. Trabajar de sol a sol, romperse el lomo para poder mandar a estudiar a sus hijos, para que ellos no tuvieran que sufrir lo que ellos sufrieron. Eran épocas de una Argentina con movilidad social ascendente que premiaba el mérito y el esfuerzo, al revés de lo que pregona este gobierno. Una persona, aunque solo supiera manejar un arado o amasar pan casero, tenía posibilidades de mandar a su hijo a estudiar, a conseguir el título, ese famoso título que para los padres era poco menos que la garantía o el pasaporte a la felicidad eterna. Eran épocas en que el conocimiento tenía buena prensa. Para un inmigrante, muchas veces analfabeto o que apenas hablaba el castellano, ver a su hijo convertido en un doctor o en un ingeniero era la razón de su vida. Después se podía morir tranquilo, feliz por el deber cumplido. Imagínese lo feliz que fue el matrimonio de Lázaro y Máxima. Tuvieron 3 hijos, Oscar y Ernesto, que con el tiempo fueron ingenieros, uno civil y el otro industrial, y César, que con el tiempo, hace 39 años, recibió el Premio Nobel de Medicina. Hay que estudiar, hijo, no hay otra manera de ser alguien en la vida. ¿Cuántas veces habrá escuchado esos consejos el nene César Milstein? ¿Cuántos reproches recibió de su padre por no haber sacado buenas calificaciones en la escuela primaria? Porque César era muy travieso y tosudo para ser un alumno de 10 puntos. Su vida era la de todos los hogares de inmigrantes. El colegio del Estado, casa y comida modesta, cultura del esfuerzo, festividades religiosas, ética de la solidaridad, honestidad y curiosidad. Y eso fue lo que lo llevó a ser el gigantesco científico que fue César Milstein. La curiosidad es el primer motor del crecimiento. Un día, una de sus primas, bioquímica ella, que trabajaba en el Malbrán, contó de qué manera se extraía el veneno de las serpientes para fabricar el suero antiofídico. César escuchó extasiado esa historia que parecía de ficción. Su asombro fue tan grande que su madre le compró un libro que muchos científicos disfrutaron de chicos. Se llamaba Los cazadores de microbios, micrófono, que he fallido. Los cazadores de microbios. Y César quedó marcado para siempre. El motor de la curiosidad no se detuvo jamás y el tamaño de su sabiduría tampoco. Se mudó a Buenos Aires para ir a la Facultad de Bioquímica, donde ingresó en 1945, cuando el peronismo aparecía en el universo argentino. Milstein y su hermano vivieron en la pensión Lola de la Avenida de Mayo al 900, donde su dueña, Lola, era un canto a la vida con su gracejo español y su alegría de castañuelas. Ella fue una especie de segunda madre para todos los estudiantes del interior que llegaban medio indefensos a la gran ciudad, a las luces de Buenos Aires. César Milstein
Enseguida se ganó el apodo de El Pulpo, porque hacía todo y todo bien. Fue presidente del Centro de Estudiantes, organizó los primeros viajes a Bariloche de campamento y la primera librería cooperativa de la universidad. Era impresionante la capacidad de aquel hombrecito tan parecido a Woody Allen, con sus ojitos chicos, su nariz respetable, con sus lentes fuertes y sus zapatillas gastadas y su elegancia ausente. En 1950 se casó con Celia, la compañera de estudios que le provocó tanta o más fascinación que la ciencia. Enseguida vino la beca en Inglaterra y su ingreso al Instituto Malbrán a su vuelta. Después ocurrió lo que tantas veces lamentablemente ocurrió en nuestro bendito país, el desprecio por la inteligencia. Un ministro de la dictadura que había derrocado al talentoso Arturo Frondizi tuvo la brutal idea de achicar gastos y dijo que la ciencia era perder el tiempo. Echaron a algunos colaboradores de Milstein y él, en solidaridad, renunció a su cargo de técnico científico que había ganado por concurso y renunció a su posición de jefe del Departamento de Biología Molecular. Hubo 11 despidos y 13 renuncias por solidaridad, es decir, que 24 científicos fueron arrojados a la basura de la historia. Pero el mundo civilizado lo supo recoger. Porque para el primer mundo, la ciencia no es perder el tiempo, es la gran posibilidad del desarrollo. Milstein siempre estuvo convencido de que si no hubieran desmantelado ese lugar, Argentina se hubiera convertido en un país pionero en ingeniería genética. Mire la importancia que esto tiene hoy después de la pandemia que padecimos. Casi todos los que tuvieron que abandonar el Malbrán consiguieron trabajo en Estados Unidos, en Canadá y varios países de Europa. El propio Milstein, a los 15 días, ya estaba contratado en Cambridge. Y él siempre se quedó con la convicción de que los militares destruyeron ese lugar porque lo consideraban una cueva de judíos y comunistas. Con el tiempo, Milstein contó que los dictadores creen que todos los que defienden la libertad y la justicia social son comunistas, pero que él nunca lo fue. Todo lo contrario, fue un luchador contra todo lo que el comunismo representaba en aquellos tiempos del PC y su concubinato con la Unión Soviética y el estalinismo. La libertad no existía y la justicia social era solo para los burócratas del Kremlin. La vida de Milstein tuvo otros momentos increíbles. Recibió el Nobel de manos del rey Gustavo de Suecia, lo ganó por su investigación sobre los anticuerpos monoclonales. Esa fue la culminación de su carrera, el mayor halago que le pudo ofrendar a don Lázaro, el padre que huyó del odio racial de Ucrania, como después su hijo huyó del desprecio por la ciencia y la libertad en la Argentina dictatorial. Después de ganar el Nobel, el doctor Raúl Alfonsín como presidente lo recibió con todos los honores y junto a otro premio Nobel, el doctor Luis Federico Leloir. Mientras tomaban un cafecito, el padre de la democracia se interesó mucho por la anécdota que estaba contando Leloir. Usted sabe, presidente, este señor Milstein vino a pedirme trabajo en el laboratorio de la calle Juncal y yo no tuve dinero ni lugar suficiente para dárselo. Mire qué casualidad, estuvimos a punto de trabajar juntos y ahora él es premio Nobel como yo. Todos rieron aquel día en la Casa de Gobierno de una Argentina que trataba de revalorizar la ciencia como apuesta al futuro de una nación independiente y de avanzada. Don César hoy es un orgullo para todos los argentinos. Carpintero finísimo, dejó un fichero que construyó con sus propias manos en el Malbrán. Fue un cocinero muy sabio para mezclar la paella como si fuera un químico en sabores. Fanático de la música, deportista convencido, solía navegar por los ríos como el Danubio y trepar a cuanta montaña se le pusiera adelante. Un día, mientras tripulaba un gomón en un río caudaloso en el sur de Chile, sintió que su corazón le fallaba. Se detuvo en medio de la nada y un helicóptero no pudo bajar a ayudarlo por el mal tiempo. Finalmente, en otro gomón, lo llevaron a un hospital donde fue sometido a 4 bypass. Fue su momento más dramático. Después la vida siguió como si nada, con más investigación, con más pasión, con más investigación, haciendo honor a la definición que sobre su figura dio la Real Sociedad Británica de la Ciencia.
uno de los biólogos más grandes de la historia. Insisto, eso dice la Real Sociedad Británica de la Ciencia. Uno de los biólogos más grandes de la historia. Entre pipetas y microscopios, nunca le faltaba el mate en su macromundo de Cambridge. Hoy, Milstein es un ejemplo de todo lo bueno que puede hacer un hombre si se lo propone y todo lo malo que puede hacer un país si deja que los Milstein y tantos otros genios se vayan de la Argentina poco menos que expulsados por la falta de presupuesto, por la falta de oportunidades y sobre todo por la falta de respeto. Es para pensarlo, ¿no le parece? Nuestro país necesita a los Messi y también a los Milstein. Volvé a escuchar.